Muy buenas, soy Omar Rueda, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Estamos en mitad de septiembre. Septiembre siempre es un mes un poco durillo, ¿no? De cambios, de inicios de proyectos. Y hoy quiero abordar un tema contigo, un tema que abordo muchísimo con mis clientes, con mis pacientes en algún momento de la terapia. Y es el tema de romper con esa tendencia a huir de la realidad, a huir de esa construcción de fantasmas, de castillos idealizados, romper con la mitificación fantasiosa de una relación, de un proyecto de vida, de cualquier movimiento desde ese positivismo tóxico que nos han metido con embudo para poder empezar a caminar y a sostener la propia vida desde un halo de realidad. Creo que romper con ese tipo de ceguera es algo imperativo a hacer para poder crear estructuras sólidas internas y externas que nos van a permitir sentirnos en seguridad y bienestar personal y construir proyectos de vida coherentes y sobre todo estables. Y para ello no es que tengamos que dejar de ser positivos ni mucho menos, nada que ver. Es muy necesario aprender a serlo, sobre todo si tienes tendencia a anticipar negativamente de manera ansiógena y patológica o a experimentar la vida desde el fatalismo. Pero sí que veo necesario dejar de ser adicto a lo positivo, a ese positivismo tóxico cuando uno usa ese movimiento para huir de su vida, justamente para poder empezar a mirar la vida tal y como es, con su lado de oscuridad, de sombra y también, evidentemente, su lado de luz. Cuando somos adictos a lo positivo, nos cuesta muchísimo más conectar con nuestras necesidades y emociones, nos cuesta más hacer uso de nuestro espíritu crítico, nos cuesta más poder poner límites, por miedo a generar un conflicto que a lo mejor es necesario para solucionar lo que está pasando. Cuando somos adictos a lo positivo, negamos una parte de nosotros mismos, una parte que está esperando a ser mirada y a ser escuchada, que es una parte que está agotada, que está cansada de correr detrás de esa persona, que está como huyendo de sí misma. Somos adictos a lo positivo porque no nos queremos conectar con nosotros mismos, porque no queremos aceptar nuestra historia, nuestro pasado, nuestro presente actual, porque no queremos aceptar nuestro lado de sombra, porque no nos queremos perdonar. Entonces como que vamos escondiendo todo eso que está esperando a ser reconocido por nosotros mismos, pues lo vamos como escondiendo con colores, con cosas bonitas, porque en realidad sentimos un gran miedo, un miedo atroz a lo que esa parte de nosotros o de esa historia nos tiene que decir. Decoramos y edulcoramos la vida porque tenemos un miedo atroz, miedo a mirar nuestro dolor, nuestro odio, nuestra tristeza. Cuando nos defendemos desde ese positivismo tóxico, somos tóxicos con nosotros mismos porque no nos permitimos sentirnos con plenitud, escucharnos, pero también somos tóxicos con los demás, con las demás personas, porque no puedo pretender estar en disposición de apertura, de escucha al otro, si no soy capaz de escucharme o mirarme a mí mismo. Entonces, cuando alguien así, con esa tendencia interna, se plantea una dificultad real o le plantean una dificultad real, el adicto a lo positivo le dice con toda su buena fe al otro: tú lo que tienes que hacer es olvidarte de todo esto que te está pasando y empezar a disfrutar de tu vida. Ok, pero es que estoy muy triste, estoy realmente muy triste. Mira, da igual, tú tienes que quedar con gente, hacer cosas divertidas, cosas positivas, cosas que te hagan olvidar esto que te está pasando. Entiendo, pero es que estoy muy triste. Mira, estás triste porque quieres estar triste, porque estás decidiendo estar triste. Puedes salir de ahí si quieres, con el poder de tu mente. ¿Por qué no te vas de viaje, por ejemplo, y desconectas? Sí, pero seguiré triste en ese viaje. ¿Qué va, hombre? Todo va a pasar, todo va a estar bien, ya verás, confía en ti, confía en la vida. Y esto, pues, no es un apoyo de calidad, porque el que vive adicto a lo positivo no puede escuchar al otro y no permite que los demás escuchen a sí mismos. Y es muy fácil identificar cuando estamos en un movimiento de ceguera tóxica y de adicción a lo positivo. Por ejemplo, con el diálogo que os acabo de dar es un ejemplo de ello. O también hay personas que les dices: ¿has visto lo que está pasando en el Mar Menor? O en los incendios de Málaga o de Grecia o de California, es un drama ecológico. Y te contestan:
Mira, yo hace tiempo que dejé de leer noticias negativas porque me restan, porque me hacen daño, porque no me aportan nada positivo a mi vida y porque yo ya solo voy hacia lo positivo. Y me funciona muy bien porque desde entonces soy realmente muy feliz, ¿vale? Así que no me cuentes nada de esto. Que te dices, ok, pero ¿qué está pasando con esta persona? ¿De qué está huyendo? Y estas personas a veces te justifican este movimiento desde un... Además, es que nos manipulan desde ahí. Los más medias, con esas noticias tan catastróficas del cambio climático, desde el miedo, desde el terror. Y claro, he puesto un límite con todo esto. Y mira, yo entiendo este punto, sí que nos manipulan desde el miedo, es verdad. Pero justamente yo creo, y esta es mi percepción, mi opinión, que cada uno tenga y conserva la suya propia, creo que apartar la mirada de lo negativo es lo que están buscando estas estructuras mediáticas de poder, de manipulación, para poder hacer lo que quieran a sus anchas, sin que nadie reaccione ante eso, porque nadie lo está mirando de frente. Porque todo el mundo está mirando hacia otro lado, un lado edulcorado. Si no miramos a lo negativo, si no trabajamos el coraje para poder mirar la realidad de frente, nunca podremos cambiar esa realidad y nunca podremos gestionar su impacto en nosotros, porque caemos en la ilusión de que eso, que tanto me puede doler, pues no está pasando, no existe, porque no lo miro. Porque la mente es así, porque es un mecanismo de defensa como que es muy eficiente, que es meter la cabeza debajo de la tierra o moverse hacia aspectos que solo sean armónicos y positivos, edulcorados, anestesiados desde esta capa tóxica de confeti y unicornios, lo cual es irreal. Porque lo positivo no existe sin su dualidad, que es lo negativo. Y cuando somos adictos a lo positivo, también somos adictos al buenismo. Y ahí nos cuesta poner límites de respeto, porque lo único que queremos es crear una realidad de tranquilidad, de armonía, de bienestar, de felicidad, a cualquier precio, a cualquier precio. No voy a entrar en conflicto con esa persona porque entonces rompería este clima de tranquilidad que hay. No voy a decirle esto a mi jefe o a mi jefa porque si no voy a romper este clima tan positivo que tanto esfuerzo y tanto me ha costado crear. Pero amigo mío, quizá la solución pase por ese conflicto, por ese conflicto del que estás huyendo, porque la armonía es necesaria, pero también lo es el conflicto. En los dos movimientos, si te fijas bien, en ambos movimientos hay amor, en ambos movimientos hay nutrición. Y hay muchas personas adictas a lo agradable, al flow, a no me des problemas, déjame tranquilo, que estoy muy bien así. Y claro, esto es una paradoja en sí misma, porque justamente es la búsqueda de esta fluidez, de este flow en la vida, la que nos aleja de eso. Porque es justamente cuando aprendemos a estar bien con lo que no fluye, cuando empezamos a fluir en la propia vida. Y claro que es muy interesante e importantísimo aprender a ver el lado más positivo de las cosas de la vida, sobre todo cuando tienes tendencia a quedarte solo con la parte negativa. Es muy interesante aprender de los eventos que vamos viviendo en el día a día, sacar lecciones de vida, de las dificultades, viendo todo eso desde ese lado positivo. Ver el amor donde antes solo habían tinieblas. Pero también es muy importante aprender a pensar en negativo. Y digo aprender a pensar en negativo porque requiere de un aprendizaje. Porque muchas personas que están viviendo un drama personal a día de hoy, sobre todo relacionado con las relaciones tóxicas, en parte lo están viviendo porque no han mirado la realidad de frente, porque no han aprendido a hacerlo, porque crecieron a lo mejor normalizando lo tóxico, es verdad, pero también por adicción a lo positivo, porque las personas adictas a lo positivo tienen tendencia a idealizar procesos, idealizar personas. Sin embargo, el que ha aprendido a mirar la vida desde un halo de realidad es porque ha roto con un montón de ilusiones y es porque ha puesto fin a esa idealización distorsionada. Los seres humanos no estamos programados para vivir únicamente desde lo positivo. De hecho, si no hemos aprendido a vivir en lo negativo, no podemos vivir en lo positivo, porque hace parte del mismo movimiento. Mirar la vida incorporando también lo que juzgamos como negativo no significa mirar la vida desde el pesimismo. Tenemos que romper con esta confusión ya. Cuando le dices a una persona deprimida, oye, vete a mirar el atardecer a la playa, ya verás cómo te sienta muy bien, y entonces la persona va a la playa, observa ese atardecer maravilloso,
pues automáticamente el cerebro va a buscar una forma de compensar ese movimiento y se va a ir a buscar esa parte negativa de la que estamos huyendo. Esa persona se va a decir: ojalá mi padre estuviera aquí para poder contemplar esta maravilla, esta belleza conmigo, pero no está. Y automáticamente, pues ahí vuelve la depresión o la tristeza, porque aún no estamos sosteniendo eso que nos duele. Fijaos en esto, no podemos solucionar nuestros problemas únicamente desde lo positivo, porque lo negativo está esperando a ser mirado por ti. Por eso hoy os voy a proponer un ejercicio para empezar a desintoxicaros de este positivismo tóxico desde la visualización. Normalmente cuando visualizamos, es decir, cuando proyectamos aquello que queremos que nos ocurra, que queremos que nos pase, lo hacemos porque queremos crear esa realidad, desde la famosa ley de la atracción, ¿sí? Lo hacemos en positivo siempre. Visualizamos todo aquello que queremos que ocurra, que nos pase en ese movimiento que queremos crear. Por ejemplo, nos visualizamos hablando con esa persona, solucionando ese conflicto que tenemos entre manos, dándonos un abrazo, haciéndonos un regalo mutuo con esa persona con la cual estamos en conflicto, porque ansiamos que sea así, que sea eso lo que pase. Y pensamos que así estamos construyendo las bases internas para ir hacia ese camino. Y hacer esto me parece muy interesante, ¿vale? Siempre que le sumemos a esa visualización los posibles lados negativos de la situación en sí misma, para justamente equilibrar ese movimiento. Y esto no debería ser un impedimento para generar procesos internos de autoconfianza con lo que está pasando, porque justamente sentirnos preparados para aceptar y sostener el posible lado oscuro de la situación es lo que nutre esa confianza interna, que no depende de únicamente lo positivo para existir. Fijaos qué frágil es una autoestima que vive solo de la parte positiva. Así que yo os animo de verdad a pensar en positivo siempre, pero desde ese equilibrio. Si tienes tendencia a ser fatalista y a anticipar los peores escenarios posibles desde un estado ansiógeno insoportable, pues oye, tendrás que trabajar el hecho de aprender a proyectarte en ese futuro también en aspectos positivos. Pero si tienes tendencia a ser adicto a lo positivo, porque no te atreves a sostener el impacto de la vida real, pues tendrás que trabajar a anticipar también escenarios que sean reales, difíciles, duros, complicados, y aprender a sostenerlos. Ya sé que nos han dicho que tenemos que pensar solamente en positivo porque creas tu realidad y atraes lo que piensas, y que si piensas en negativo pues vas a atraer lo negativo. Yo también durante mucho tiempo pensé que eso era así. De hecho tengo un vídeo de los primeros que hice en el canal sobre ese tema, sobre la ley de la atracción, que a nivel cuántico pues es muy interesante, es verdad, tiene sentido y tiene aspectos muy interesantes, Pero después de mucho reflexionar sobre este tema y estudiarlo un poco a fondo, verlo empíricamente con mis pacientes y experimentarlo en mi propia piel, experimentar la culpa derivado de tener pensamientos negativos o el miedo, como si estuvieras haciendo algo muy malo, como si de repente por tener pensamientos negativos de alguna manera tu vida va a colapsar y vas a empezar a traer miseria, en fin. Creo que he llegado a la conclusión que tiene un mayor impacto positivo el hecho de ser capaz de mirar atrás tus errores, a la parte negativa de tu pasado, a tu sombra, a todos esos movimientos equivocados de tu historia que cometiste, para aprender de ello y sacar valiosas lecciones de vida que aplicarás en tu presente y en tu futuro, que el simple hecho de entrenarse a visualizar en positivo sin más. Porque el impacto de lo negativo nos impulsa hacia lo positivo, desde el aprendizaje, y viceversa, lo positivo nos acaba impulsando lo negativo, en esa tendencia homeostática del ser humano. Esto es lo que pasa justamente, por ejemplo, con los procesos de luto, porque el luto es un proceso que nace de lo positivo, es decir, de una relación, de un amor, de un cariño con alguien, de un apego, y es justamente la pérdida de eso que era positivo lo que nos impulsa a lo negativo. Como veis, hasta que no nos abrimos ante esa dualidad, no podemos liberarnos de esa fragmentación polarizada. Así que yo te animo de verdad a que abras, ¿no?, tu espacio interno y que abraces lo positivo, pero también lo negativo de la vida. Y también te animo a seguir poniendo límites, poniéndote también límites a ti mismo para poder aprender este movimiento de plenitud, con respeto.
Y para eso es imperativo que nos liberemos de esos fantasmas de la idealización que tanto nos ciegan. Y sí que es verdad que hay cosas negativas de las que uno no puede aprender nada, es verdad. Pero eso no quita que podamos tener una actitud de dignidad delante de esos eventos, ¿ok? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya sido de utilidad, que no haya sido muy confuso. Si te ha gustado, si ha sido útil para ti, compártelo con aquellas personas a las que quieres muchísimo o a las que tú creas que le puede ser utilidad. Te animo a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho y da a la campanita, que la dejaré por aquí, para que te avise de los futuros vídeos que voy a ir subiendo. ¿Sí? Un fuerte abrazo.